Bienvenidos a Holocausto Revelado, la verdadera pesadilla. Hoy vamos a explorar uno de los capítulos más oscuros de la historia de la humanidad. Un periodo donde la civilización casi desaparece, arrastrada por la crueldad del odio y la intolerancia. Acompáñenme a través de los campos de exterminio, las cámaras de gas y las historias de horror que marcaron una de las mayores tragedias de la humanidad. Las imágenes que veremos, las historias que escucharemos, nos van a impactar profundamente. Pero es un viaje que debemos hacer, para honrar la memoria de las víctimas y aprender de los errores del pasado. La palabra holocausto nos recuerda imágenes de un horror indescriptible, un recordatorio brutal de la capacidad humana para la crueldad. La palabra viene del griego antiguo holocauston, que se usaba para describir un sacrificio religioso donde la ofrenda era completamente consumida por el fuego. Los nazis, en su afán por exterminar a todo un pueblo, convirtieron a Europa en un altar de muerte, donde millones de vidas fueron sacrificadas en el fuego de su odio irracional. La palabra holocausto se convierte así en un símbolo de la magnitud del genocidio que hizo el régimen nazi y de la falta de razón y moral que lo hicieron posible. Es imposible medir el sufrimiento humano infligido durante el Holocausto. Se calcula que 6 millones de judíos fueron asesinados durante el Holocausto, un número que nos deja sin palabras por su enormidad. Pero la barbarie nazi no se detuvo en un solo grupo étnico o religioso. Gitanos, homosexuales, discapacitados, opositores políticos, todos fueron víctimas de la persecución sistemática y el exterminio. La maquinaria de muerte nazi no hacía diferencias, eliminando a cualquiera que considerara un enemigo del Estado o una amenaza para la supuesta pureza racial aria. Al recordar a las víctimas del Holocausto, no olvidemos nunca su humanidad, su individualidad, su derecho a la vida que les fue arrebatado. Esparcidos por toda la Europa ocupada por los nazis, se encontraban los campos de concentración y exterminio, ejemplos de la crueldad humana. Lugares como Auschwitz, Treblinka, Sobibor y Belzec se convirtieron en sinónimos de horror, grabados para siempre en la memoria de la humanidad. Estos no eran simples campos de prisioneros. Eran fábricas de muerte diseñadas para llevar a cabo la solución final, el plan nazi para exterminar a los judíos de Europa. Los campos de concentración y exterminio se convirtieron en el símbolo tangible de la barbarie nazi, un recordatorio escalofriante de lo que sucede cuando el odio y la intolerancia controlan una sociedad. La crueldad del régimen nazi no tenía límites. Para llevar a cabo su genocidio, desarrollaron métodos de asesinato a una escala industrial, buscando la forma más eficiente de eliminar vidas humanas. Las cámaras de gas, símbolos del horror del Holocausto, se convirtieron en una herramienta macabra para el asesinato masivo. En estos espacios cerrados, miles de personas eran asesinadas al mismo tiempo con gas Zyklon B, un pesticida utilizado con una eficiencia escalofriante. Los fusilamientos masivos, la tortura, el hambre y las enfermedades también fueron instrumentos de exterminio. La eficiencia despiadada de la maquinaria de muerte nazi es un recordatorio escalofriante de la capacidad humana para el mal. Bajo el régimen nazi, la ciencia, que debería ser un instrumento para aliviar el sufrimiento humano, fue distorsionada y puesta al servicio de la barbarie. En los campos de concentración, médicos nazis llevaron a cabo experimentos médicos crueles e inhumanos en prisioneros indefensos. Hombres, mujeres y niños se convirtieron en conejillos de indias para experimentos retorcidos, sometidos a torturas inimaginables en nombre de la ciencia. Esterilizaciones forzadas, infecciones deliberadas con enfermedades mortales, mutilaciones sin anestesia, exposición a temperaturas extremas. La lista de atrocidades cometidas en nombre de la ciencia nazi parece no tener fin. Los experimentos médicos nazis no solo causaron un sufrimiento indescriptible, sino que también violaron todos los principios éticos de la medicina, manchando para siempre la reputación de la profesión. En la oscuridad del Holocausto, incluso en los momentos de mayor desesperación, la llama de la resistencia humana se negaba a apagarse. A pesar del terror en todas partes, la amenaza constante de muerte, muchos prisioneros encontraron la fuerza para resistir a sus opresores. En los guetos y campos de concentración surgieron actos de resistencia, grandes y pequeños.
desde la publicación clandestina de periódicos hasta la organización de escuelas secretas. Desde el sabotaje de las instalaciones nazis hasta la fuga de prisioneros, cada acto de resistencia era un desafío a la tiranía nazi. Uno de los ejemplos más conmovedores de resistencia judía fue el levantamiento del gueto de Varsovia en 1943. La resistencia durante el Holocausto, aunque a menudo con un final trágico, nos recuerda el poder del espíritu humano. La capacidad de luchar por la libertad y la dignidad, incluso en las circunstancias más extremas. Para entender la magnitud del Holocausto, debemos enfrentar la raíz del mal que lo hizo posible: el antisemitismo. Este odio irracional hacia los judíos, basado en siglos de prejuicios y discriminación, creó el ambiente perfecto para el genocidio. Durante siglos, los judíos fueron demonizados, acusados de envenenar pozos, controlar las finanzas globales e incluso de matar a Cristo. Estas falsas acusaciones se propagaron a través de la propaganda, la religión y la cultura popular, creando un clima de miedo y desconfianza hacia los judíos. Los nazis explotaron este odio preexistente, utilizando la propaganda para difundir mentiras y estereotipos sobre los judíos, presentándolos como una amenaza para la supuesta pureza racial aria y la grandeza de Alemania. El antisemitismo, un veneno que se infiltró en la sociedad de Europa durante siglos, preparó el camino para el Holocausto, demostrando cómo el odio y la intolerancia, si no se combaten, pueden tener consecuencias devastadoras. La solución final no fue un acto impulsivo de barbarie, sino un plan fríamente calculado, ideado y ejecutado por los líderes nazis con una eficiencia escalofriante. En conferencias como la Conferencia de Wannsee, en 1942, los líderes nazis se reunieron para planificar metódicamente el exterminio de los judíos de Europa. Se establecieron campos de exterminio, se diseñaron cámaras de gas, se organizaron transportes en tren para llevar a millones de personas a su muerte. Cada detalle, desde la logística del transporte hasta la eliminación de los cuerpos, fue planificado con una precisión burocrática. La planificación metódica del genocidio nazi nos recuerda que el mal no siempre se manifiesta en forma de violencia espontánea, sino que también puede adoptar la forma de una burocracia fría y calculadora. Después de la derrota del régimen nazi, el mundo se enfrentó a la magnitud de los horrores cometidos durante el Holocausto. La comunidad internacional, decidida a que los responsables pagaran por sus crímenes, estableció los juicios de Nuremberg. En Nuremberg, Alemania, líderes nazis fueron juzgados por crímenes de guerra, crímenes contra la paz y crímenes contra la humanidad. Los juicios, que se llevaron a cabo entre 1945 y 1949, sentaron un precedente histórico al establecer la responsabilidad individual por atrocidades masivas. Los juicios de Nuremberg no pudieron devolver la vida a las millones de víctimas del Holocausto, pero sirvieron como un paso importante hacia la justicia. El Holocausto dejó una marca imborrable en la conciencia de la humanidad. Es un recordatorio constante de la fragilidad de la civilización, de lo rápido que el odio y la intolerancia pueden destruir vidas y sociedades enteras. El legado del Holocausto nos obliga a recordar a las víctimas, a honrar su memoria luchando contra el antisemitismo y todas las formas de discriminación. Nos recuerda que la indiferencia ante la injusticia es complicidad, que el silencio es el aliado del opresor. El 27 de enero, Día Internacional de Conmemoración del Holocausto, recordamos a las víctimas y reafirmamos nuestro compromiso de luchar contra el antisemitismo, el racismo y la intolerancia en todas sus formas. Que la memoria de las víctimas del Holocausto nos inspire a construir un mundo más justo y compasivo, un mundo donde el horror del genocidio nunca vuelva a ocurrir. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de uno de los episodios más oscuros de la historia. Recordemos siempre para que nunca se repita. La memoria del Holocausto nos obliga a mantenernos alerta ante los peligros del odio, la intolerancia y la discriminación. Que la historia del Holocausto nos inspire a construir un mundo donde la dignidad de cada ser humano sea respetada y protegida. Recordemos a las víctimas, honremos su memoria y trabajemos juntos para construir un futuro más justo y humano.